Soy Patricia y estoy colaborando con la red de multiplicación. Soy directora del CEBAD Quito en Ecuador y quisiera compartir con ustedes los 10 ejes que definen a la red de multiplicación. Mi parte será compartir sobre los 5 elementos. El primer elemento del cual nosotros vamos a hablar es sobre la visión. La iglesia ve claramente lo que Dios quiere que sea y haga como cuerpo de Cristo en acción. Una persona, una iglesia, un creyente que no tiene una visión, no sabe para dónde va, no sabe qué alcanzar, no sabe cómo trazarse metas. Es tan importante establecer como un elemento muy importante la visión, pues cumple con el propósito redentor de Dios y encamina a la iglesia en la misión. Cuando formamos sembradores de iglesias, cuando estamos animando a la gente a que siembre una iglesia, lo primero que debemos motivar es que ellos tengan en su corazón el propósito claro de cumplir la gran comisión y sembrar una iglesia, entender que el reino de Dios va a desarrollarse de una manera clara cuando sembramos una iglesia. El segundo elemento tiene que ver con el liderazgo. Los líderes cristianos son personas entregadas a Dios, que saben a dónde van porque tienen una visión y tienen seguidores. Quiere decir que ellos van influenciando en la gente, no solamente un seguidor más, sino un influenciador que está imprimiendo en el corazón de otras personas el predicar el evangelio y el llegar mucho más allá de lo normal, que es predico el evangelio y no hago nada más. El liderazgo tiene que ver con servir a Dios, con constatar ese llamado de parte de Dios en el corazón y llevar a cabo la visión. Un líder es aquel que comunica con claridad a la organización y organiza el cuerpo para hacerlo realidad. Luego de hablar de la visión y el liderazgo, nosotros debemos hablar del tercer elemento que tiene que ver con el cuerpo ministrante. Los miembros de la iglesia trabajan juntos usando sus dones con responsabilidad en la congregación y en la comunidad. No sirve solamente que vayamos a la iglesia y nos involucremos en poner un aporte, sino que tomemos la decisión de consagrar nuestra vida, de dedicarnos a servir al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. De allí que el cuarto elemento tiene que ver con recursos. Comúnmente nos preguntamos cómo financiar la obra. Siempre la obra demanda de un financiamiento de recursos y la iglesia es desafiada y se desafía efectivamente tanto a sí misma como a los miembros a ser buenos mayordomos de sus posesiones, bienes y sus talentos o tesoros y aún su tiempo. Para realizar la obra de Dios en la comunidad necesitamos ser buenos mayordomos de aquellos talentos que Dios nos ha dado. Esto implica que a través de la caja de herramientas que podemos ver más adelante, usted necesitará evaluar cómo está su tiempo, cómo están sus finanzas, cómo están sus talentos dedicados a Dios de una manera real y de una manera práctica. Y por último, vamos a hablar sobre la confianza que nosotros tenemos en el Señor y el contentamiento personal frente a la iglesia, texto y contexto. La iglesia tiene líderes que conocen el texto bíblico. Ellos tienen por una parte la palabra de Dios y están comprometidos con llevar a cabo la gran comisión llevando la palabra, compartiendo las buenas nuevas en forma relevante a la necesidad de un contexto de la comunidad. Por tanto, la Biblia es leída, es estudiada, pero también necesita ser aplicada a un contexto particular de la iglesia y de la comunidad. Cuando hablamos nosotros de estos 5 elementos, no podemos dejar de lado el entendimiento de las 5 funciones. Estas 5 funciones compartirá mi hermano Jorge y yo quisiera una vez más dejar claro que cuando capacitamos, cuando modelamos, cuando mentoreamos,
sembradores de iglesias, es importante que los elementos de la red de multiplicación queden muy claramente establecidos como columnas sobre las cuales vamos a edificar el desarrollo de la multiplicación en el sembrar iglesias saludables. Muchas gracias. Hace un momento nuestra hermana Patricia nos ha enseñado sobre las 10 características sobre las cuales se fundamenta la red de multiplicación para todo su trabajo. Esas 10 características se dividen en 2 grupos. Por un lado tenemos 5 elementos vitales, por otro lado tenemos 5 funciones vitales de una iglesia saludable, ¿verdad? Esas 5 funciones vitales de una iglesia saludable emanan de lo que la iglesia primitiva hacía según el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41 y al 47, en los primeros tiempos del cristianismo. Esas funciones, como lo dice la palabra, son funciones vitales, son funciones que producen y traen vida a la iglesia. Por lo tanto, querido capacitador, vamos a mirar la primer función vital de la iglesia ahora. Esa primer función vital de la iglesia es la función de proclamación. La función de proclamación es la función evangelística de la iglesia. La iglesia anuncia las buenas nuevas de Jesucristo en palabras y acción y evangeliza, invitando a ser parte del reino de Dios. Qué interesante esto. La iglesia debe de anunciar las buenas nuevas. ¿Y cómo debe de hacerlo? No solo de palabra, sino también en acción. La iglesia debe de poner en acción la fe que tiene. La gran comisión, alguien comentó, no es una opción para ser considerada, sino que es una orden para ser cumplida. Pero ¿cuántas veces la iglesia ha dejado de cumplir este gran mandamiento, este gran encargo de nuestro Señor? Alguien dijo que la gran comisión ha pasado a ser para la iglesia la gran omisión. Una iglesia saludable no es omisa en proclamar, en evangelizar. Una iglesia saludable cumple con esta función vital. Vamos a pasar ahora a la segunda función de una iglesia saludable. Esa función es la función de enseñanza. La función de enseñanza en la iglesia es una función que tiene que ver con el discipulado. La iglesia fue llamada a discipular. De hecho, es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. La iglesia ayuda al pueblo a ver a Jesús claramente, a conocer su voluntad para sus vidas y a equiparlo para guiarlo en todos los aspectos de la vida. El discipulado tiene que ver con la formación de carácter. El discipulado tiene que ver con la formación de Cristo en la vida de una persona. Y tiene 4 características. Tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la conducta, tiene que ver con el carácter y tiene que ver con el compromiso con la iglesia local para la extensión del reino de nuestro amado Señor. El discipulado tiene como fin, como propósito, formar en la persona una fe no fragmentada, sino una fe integrada. Muchas veces la fe de las personas está fragmentada, ocupa solo una parte de su vida y no es el fundamento para toda su vida. Cuando nosotros trabajamos en el discipulado, lo que estamos tratando de formar en la vida del discípulo es una fe integrada que afecte cada área de la vida de la persona. Esta es la función de la enseñanza en una iglesia vital. Veamos ahora la tercera función
de una iglesia que goza de plena salud. Esa tercera función es la función de servicio. La iglesia ha sido llamada por el Señor Jesucristo a servir al prójimo. De hecho, este es uno de los grandes mandamientos: amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. La iglesia no solo debe de enfocar su servicio puertas adentro, sino que debe de extenderse a la comunidad y servir en el nombre de Cristo Jesús a las necesidades de las personas. La iglesia debe de suplir esas necesidades en el nombre de Jesús e invitar a las personas a ser discípulos del Señor Jesucristo. Hay tres tipos de relación entre el servicio y el evangelismo. Por un momento vamos a ver esos tres tipos de relación que surgen entre ambas acciones. Primero, tenemos el servicio como consecuencia, resultado del evangelismo. Luego podemos tener también el servicio como un puente hacia el evangelismo. Vamos supliendo las necesidades de las personas y eso nos abre puertas para poder evangelizar, hablarles del amor de Cristo. Tercero, tenemos el servicio, podemos tener el servicio como acompañantes del evangelismo. Mientras hacemos algunas actividades de servicio a la comunidad, a las personas, también paralelamente vamos predicando el evangelio de Cristo Jesús. Esta es la tercera función de una iglesia vital. Veamos ahora la cuarta función que produce salud en una iglesia. Y esa función es la función de compañerismo o de comunión. Una de las cosas que caracteriza a la iglesia de Cristo Jesús es el compañerismo. No quiero decir que debería de caracterizar. Yo creo que es una cosa que caracteriza a la iglesia de Cristo Jesús. Es la comunión entre personas. Porque hay un factor común que nos une y ese factor común es el Señor Jesucristo. Somos una gran familia. Se puede definir familia aquellos que son unidos por un lazo de sangre. Nosotros somos unidos por un lazo de sangre, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y eso nos hace familia. Y eso nos lleva a tener compañerismo, eso nos lleva a la comunión. Los miembros, entonces, deben de ayudarse mutuamente en sus cargas, mostrando así el amor y la compasión de Cristo en una tarea práctica. Esta es la cuarta función de una iglesia que goza de plena salud. Vamos a ver ahora la quinta función y última función de una iglesia saludable. Esa función es la función de adoración. La adoración a Dios debe ser lo principal en nuestras vidas. Solo Dios se merece la adoración. Solo Dios se merece la gloria y todo lo que ha sido creado. Eso nos incluye a nosotros. Hemos sido creados para darle gloria y adoración a nuestro Señor. Por lo tanto, la iglesia que Él compró con su sangre, el apóstol Pedro dice que la iglesia no fue comprada ni con oro ni con plata, sino que fue comprada con la sangre preciosa de Cristo Jesús. La iglesia que fue rescatada debe de dar adoración a Dios y debe de reunirse como una familia, como familia de Dios, para encontrarse con su Padre en adoración y confesión y gratitud. Y así como también para dedicarse al servicio y a la oración. Hay un pensamiento, queridos capacitadores, que quiero compartir con ustedes. Y dice así: el evangelismo no es la meta final de la iglesia. Ese lugar lo ocupa la adoración. El evangelismo solo existe donde no existe la adoración. Hagamos que más y más personas adoren a nuestro Señor. Muy bien, las 5 funciones que hemos visto se pueden resumir en un acróstico que lleva por nombre pesca.
Tal vez esto ayude para que podamos recordarlo más fácilmente. Y también recuerden que estas 5 funciones vitales de la Iglesia son el fundamento luego para hacer un diagnóstico de la salud de nuestra Iglesia. Muchas gracias.